Bueno, prosiguiendo con la exposición, en este capítulo vamos a ver lo que es el análisis sísmico. Vamos a recordar lo que hicimos anteriormente, lo que fue el mesheado, las cargas, ver los release de acuerdo a la longitud de anclaje, los brazos rígidos. Ahora viene y toca ver lo que es el análisis sísmico. Todo eso está en función de nuestra norma. La última actualización que se tiene es la del 2018. Sabemos que nuestro Perú lo han distribuido en 4 zonas. De acuerdo de eso, se asigna un factor Z, de acuerdo al riesgo sísmico. Luego también tenemos el factor de reducción R. Como ya se explicó en el capítulo anterior, ¿en qué consiste el factor R? Que consistía en la ductilidad del sistema, de acuerdo. Por lo más usado que tenemos es de muros estructurales, dual, pórticos y de albañilería. Por eso sabemos que acá el que tiene mayor R o mayor capacidad de disipar energía o de formar los mecanismos de fallas es el pórtico con R8, ya que tenemos lo que viene a ser columna fuerte, viga débil, como ya se explicó. Por ejemplo, o si no vamos a recordar, se tenía lo siguiente, que tenemos un pórtico en 2D, pero en lo que se analiza es en 3D. Pero para recapitular, lo que se debe buscar siempre, de acuerdo a nuestra filosofía de diseño, es que siempre fallen primero las vigas. Se conoce como viga débil y columna fuerte. Porque por simple inducción, ¿qué pasaría si falla primero nuestras columnas? Nuestro sistema colapsaría. Y lo que corresponde a lo que es muros estructurales, ya dijimos que se comporta como una viga en voladizo. Y acá es lo que sería el mecanismo el mecanismo plástico que se debe encontrar en la base. A esto es lo que se le conoce como sección crítica. Otro color, a ver. Lo que se conoce como sección crítica. Estos conceptos se deben tener en cuenta para poder entender más adelante lo que es el diseño en sí de los muros estructurales cuando lo haremos. Bueno, siguiendo con esto, ¿qué más nos da nuestra norma? ¿Qué otro alcance? ¿Cuándo es que se considera pórticos? ¿Cuándo es que se considera pórticos, muros estructurales, dual y ductilidad limitada, que no lo usamos acá tanto en lo que es nuestra región costa? Más lo utilizan muros de ductilidad limitada en lo que es Lima. ¿Qué podemos hablar acá de los muros de ductilidad limitada? Sabemos que su espesor es de 10 centímetros y cuando se diseña estos muros de ductilidad limitada, lo que se debe tener en cuenta es que como que son muros muy delgados, siendo más o menos un bosquejo en 3D, por decirlo. Cuando son muros muy delgados, sabemos que va a tener un efecto así como tipo de punzado, por decirlo. Por citar una analogía, por ejemplo, las mujeres cuando se utilizan lo que son sus tacos, es un área muy pequeña. Si tenemos un área muy pequeña, la fuerza va a ser muy alta. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Si el área es muy pequeña, la presión aumenta. Por esto, para estos muros, es conveniente a veces realizar lo que es una platea que hacen. Para todos los muros hacen una platea, o si no hacen un tipo así de detalle, de que es de tipo una batea. Y acá es lo que va
el muro, por decirlo, para absorber todas este punzado que haría sobre la cimentación o el terreno, que al final termina pasando todos los esfuerzos. Bueno, acá tenemos, para recapitular, pórticos, las fuerzas lo toman más del 80% de lo que son columnas y vigas. Muros estructurales y sistemas implementantes, lo que lo llama son los muros, un 70%. Dual te hablan de un 20 y 70%. Luego de acá hay un dual tipo 1 y un dual tipo 2. Eso más que todo para el diseño ya en sí de los propios elementos estructurales. ¿Qué otro más tenemos acá? El factor de uso. Tenemos tanto lo que es edificación tipo A, B, C y D. Y acá tenemos lo que son sus especificaciones que nos da la norma para cada uno. Importantes o esenciales, que son los hospitales, todo eso. Importantes, centros comerciales, esenciales, aeropuertos, puertos. ¿Qué más? Edificios comunes, que son nuestras viviendas, oficinas. Pero, claro, o sea, nuestra norma nos da estos valores 1.5, 1.3 y 1. Pero, ¿qué significa esos valores? ¿Qué significa en sí? Bueno, lo que significa en sí esos valores, que nos dan ya solamente para ser empleados, es por decir, nosotros tenemos una edificación, supongamos de 2 pisos, y nosotros vamos a tener lo que es un peso del primer piso, que ya sabemos que nos enseñaron a metrar lo que era mitad mitad. Este es el primer piso, luego el segundo piso, y acá vamos a obtener lo que es peso por cada nivel, ¿no? Peso del piso 2 y un peso del piso 1. Entonces tú sumas tus pesos, peso 1 más el peso 2, nos va a dar un peso total. Y si ese peso total lo dividimos entre el área de cada nivel, supongamos que el primer nivel tiene un área más o menos de esta forma y el segundo nivel un área de esta forma. Sumamos ambas áreas y este sería el área total, lo que queremos dar acá. Entonces el peso sobre área nos va a dar un valor que va a estar entre 1, 1.5, y esos valores son los que se refiere acá, de acuerdo al factor uso. Ese es en sí lo del factor, pues. Más que todo porque si son esenciales o eso como los hospitales, sabemos que van a tener equipos más pesados. Es por eso que relacionan lo que son el peso de acuerdo al área. Igual que acá, por ejemplo, dice por acá decía los estadios. A ver si me ubico. Por ejemplo, los estadios. Es una unificación importante, ya que vamos a ver que de acuerdo a un metro cuadrado va a haber un montón de gente, y por lo tanto se relaciona, este parámetro de uso es de acuerdo al peso por metro cuadrado, lo que expliqué hace rato. ¿Qué otro más? A ver. También nos habla de los factores de acuerdo a la zona y el tipo de suelo. Podemos sacar un factor S, que es factor de suelo. Y luego de ese factor de suelo también nos da lo que es un TP y un TL. A ver qué más. Ya, esto lo explico más adelante. Luego tenemos también lo que es un factor de amplificación, un factor C. Un factor C está en función de acuerdo a nuestro periodo. De acá, estos periodos de acá, el TP y el TL, está en función del suelo. Y el T es el periodo de la edificación. Que vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos una edificación. Esta es una fórmula.
una fórmula que dieron en una tesis en Lima, pero es una manera más o menos de tener valores cercanos. Supongamos que tenemos una edificación de 5 pisos. Número de niveles, 5 pisos. Por lo tanto, lo que relaciona es 0.1 por el número de pisos. Por lo tanto, así más o menos para tener un número bruto sería 0.1 por 5 sería 0.5 segundos, que debe ser nuestro periodo de vibración de ese edificio. Y si tenemos, por ejemplo, 0.5 y estamos entre este rango, que sería, tomando como ejemplo 0.4 y 0.5, 0.4 y 0.5, tendremos esta forma más o menos. Lo que se construye del espectro sísmico, del espectro dinámico, tenemos un C constante y luego como que hace una curva así. Y acá tenemos estos puntos que son más o menos por decirlo así. Acá tenemos lo que es el TP. A ver, se queda bueno. Y acá tenemos el TL. Y bueno, tenemos por ejemplo valores acá de, como dijimos, 0.4 y acá tenemos 2.5. Y nuestra edificación cayó en ¿cuál? Dijimos que son 5 pisos, sería 0.5. Más o menos estaría por acá en esta parte. Y como sabemos, el C ya no es constante. Es constante más o menos en esta parte donde se comporta linealmente, sería 2.5. Pero acá nuestro C ya no vale 2.5. Es por eso que acá surgen estas expresiones. Si tu T del edificio, que sería 0.5, es menor que el TL, correcto, y menor que el TL y mayor que el TP, que sería en este caso, se calcularía el C, que sería 2.5 por el TP, 0.4, entre el T, que sería 0.5, ya encontraríamos un valor de C, que vemos ya no es 2.5. Conforme la edificación es más alta, va a tener que acortarse, si no. Es por eso que acá tenemos lo que es la expresión para el cortante estático, factor de amplificación sísmica. Luego tenemos, de acuerdo a ese TP, a ese T que hallamos que era de 0.5, podemos acá hallar un valor K, el cual nos va a servir más adelante para hacer el análisis estático, y luego en función del análisis estático ya se escala de acuerdo al análisis dinámico espectral que vamos a analizar. No es un proceso muy complicado y solamente en función de eso se saca un factor de escala para ya realizar el diseño de tus elementos estructurales. Acá tenemos la estimación del peso de acuerdo para categoría A y B, que es 50% de la carga viva, categoría C, que es 25% de la carga viva. Esto podría tomarse en cuenta de los pisos que no son azotea, y los pisos que son azotea nos dice que tomemos para ambos casos un 50%, un 25%, perdón, de la carga viva. Luego tenemos lo que son las irregularidades. Tenemos irregularidades en plantas, irregularidades en altura. Por un factor que sabemos es menor, claro, son menores a 1. ¿Por qué? ¿Por qué son menores a 1? Recordemos, cortante es igual a sub por el peso entre el R. Y el R, que es igual, el R es igual al R que vemos de acuerdo al sistema estructural por las irregularidades. Claro, si son menores, este número
va a crecer. Por ejemplo, si tenemos una irregularidad, un factor R para un muro de 6 por una irregularidad de 0.75, este R va a disminuir. Y como este R está disminuyendo en esta expresión de acá, a ver, así se fue. En esta expresión de acá, en esta expresión de acá, si la R es pequeño, el cortante aumenta. Por lo tanto, se está castigando a toda la estructura por una irregularidad. Claro que nosotros hacemos un diseño basado en fuerzas y eso es como un poco más primitivo, por decirlo. Ya lo que se hace en sí, un análisis no lineal, es ver qué zonas están realmente afectadas o presentan esa irregularidad, ya que no se amplificaría todo el edificio por esas irregularidades y el cortante no aumentaría tanto para algunos elementos. Es por eso que ya se haría un diseño más que todo basado en el arte del análisis al evaluar un sismo, ya que si no amplificamos tanto unos elementos estructurales, no va a tener mayores momentos ni fuerzas y por lo tanto no podría decirse que va a estar tan sobredimensionado. El acero va a ser un poco más exacto en comparación que todo. Acá tenemos lo que es irregularidades torsionales y extremas, que son los que se deben ¿cómo se llama? De evitar. Y acá también nos dice que, por ejemplo, te puede dar una irregularidad torsional, pero ¿qué pasa si esto de acá que te dice? Si tu deriva, por ejemplo, si evaluamos para lo que son concreto, que nos da una deriva de 7 por 1000, cuando verificamos derivas, nos da una deriva a 3 por 1000, ya hasta que se reduce al 50% de lo que nos da la norma. En este caso, se deprecia o ya no se evalúa lo que es irregularidad torsional, porque estás haciendo el edificio muy rígido, pues, muy rígido, y su deriva no es tan cerca a 7 por 1000 y nos da pues un valor de 1.3. ¿Qué quiere decir esto de 1.3? Por ejemplo, vista en planta, si tú tienes una edificación simétrica cuadrada y viene el sismo, por ejemplo, tanto de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba es igual, y tú tomas, por ejemplo, para que evalúes 2 puntos de acá, a ver, 2 puntos de acá. Claro, sabemos nosotros que por acción del sismo esta planta se va a mover para acá, se va a mover por acá, exagerando, pues. Y estos puntos azules que eran azules, ahora estarían en este lado, por decirlo acá. Por lo tanto, acá tenemos lo que es un desplazamiento 1 y un desplazamiento 2. Un desplazamiento 1 y un desplazamiento 2. Tú sacas un promedio. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2 vas a dar un promedio. ¿Y qué nos dice? Es 1.3 veces el desplazamiento promedio de los extremos. Sacas el desplazamiento promedio entre el máximo. ¿Ves cuáles son de los dos el máximo? El máximo entre el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2, entre el promedio. Si este es mayor o igual a 1.3, ya se considera lo que es una irregularidad estructural torsional. Y ya si es mayor a 1.5 es torsional extrema. Luego tenemos lo que son esquinas entrantes, discontinuidad del diafragma, sistemas no paralelos. Esto vamos a ir viendo en el Excel que les voy a alcanzar cómo evaluar cada uno. Luego tenemos las restricciones, lo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando diseñemos para una zona tipo 4, si vamos a hacer una edificación, no debemos tener ninguna irregularidad en lo que es en la costa, pues. Estas son recomendaciones, pero al final sabemos que no se cumple. Y acá tenemos las irregularidades como un esquema. Por ejemplo, irregularidad de masa y peso se considera en ambas direcciones. Piso blando puede ser en X o en Y. Sistemas resistentes en ambas direcciones.
esquinas entrantes y discontinuidad de diafragma en ambas direcciones. Basta que una no tenga, no se consideraría lo que es irregularidad. Y acá tenemos más o menos lo que expliqué torsional. La máxima mayor o igual que el promedio que se explicó. Claro, siempre y cuando sea una estructura regular. Pero ¿qué pasaría si tenemos exagerando una planta de esta forma? Supongamos que fue muy exquisito el arquitecto. ¿Qué es lo que harías? Tú más o menos harías, porque haces una comprobación manual, buscar más o menos un cuadrado y tomarías este punto y harías lo mismo. O puedes hacer todo este cuadrado de acá. Y en función de eso es que haces tú tu cálculo manual de irregularidad torsional. Claro que también te da el programa, pero siempre es bueno hacer tus números aparte, porque a veces el programa solamente calcula y a veces se equivoca. Luego tenemos lo que son también las esquinas entrantes. Acá hay ejemplos que se debe cumplir en ambas direcciones para que sea considerado irregular. Luego tenemos la discontinuidad del diafragma, si son áreas así huecas o estas formas. Acá tenemos más o menos cómo se calcula. Lo que son sistemas no paralelos, que nos dice si, por ejemplo, definimos nuestros ejes X y Y acá más o menos vemos la inclinación que tiene este pórtico y este pórtico. Si esta inclinación, por ejemplo, tenemos acá, es mayor a 30 grados, ya se considera esta irregularidad. Y de acá también. Para este caso, algunos autores diseñan 100% lo que es en esa dirección, en la dirección de análisis, y un 30% le dan en la otra dirección, y viceversa, para que puedan tener un poco más de seguridad en su diseño. ¿Qué más tenemos? Y acá tenemos lo que es el espectro de diseños. Como ya se explicó, a ver, tenemos un espectro de diseño, un espectro de aceleraciones. Esto es lo que nos va a simular más o menos cuánto de cortante va a afectar a ese edificio de acuerdo a esa zona. ¿Qué más tenemos? A ver. Y acá tenemos más o menos, podría decirse como la receta o los pasos para poder hacer el análisis dinámico espectral. Una vez ya realizado lo anterior, a ver, un momento, ya realizado todos estos pasos anterior del modelado, ya definimos lo que es una función y vamos a lo que es al espectro de diseño. Luego acá entramos, buscamos y nos vamos a esa opción. Perú, la norma técnica del 030-2014, que no ha variado en lo que es el espectro de acuerdo a la última actualización 2018. Ya tenemos en este momento dos pasos. Luego de eso, ¿qué hacemos? Entramos acá y podemos elegir acá lo que son las zonas, la categoría, el tipo de suelo, las irregularidades y el factor de reducción. ¿Qué pasa si en este caso nosotros no sabemos y asignamos, por ejemplo, un R de 8? Pero cuando realizamos la verificación del sistema estructural nos da que eran muros estructurales y el R ya sería de que es de 6. Tendrías que repetir, vuelta a crear un espectro desde este paso 1. Lo que yo siempre acostumbro, por comodidad y por ya no realizar estos pasos, es siempre considerarle al R, a este factor R, la unidad. Voy a considerarle un R de 1. Este mouse está loco.
un R de 1, un R igual a 1 le pongo siempre, para evitar hacer todo o volver a repetir lo mismo. ¿Y dónde es que hago el cambio o la compensación? Más adelante voy a mostrarle cómo es que se realiza. Ya tenemos también, luego de esto, definimos eso. Luego de eso se define lo que es la masa sísmica, ya que sabemos, por ejemplo, en un sistema de un grado de libertad, tenemos lo que se aplica la fuerza a una masa. A una masa. Por lo tanto, acá es que se define la masa sísmica. Como ya hemos visto o como se explicó anteriormente, bueno, si es una edificación, sabemos que es 25 para todo. Si no fuera así, tendrías tú que crear una carga para los pisos que no son azotea y luego para los pisos que son azotea. Y acá en todo caso aparecería lo que es live para, por ejemplo, a ver, vamos, sería algo así de DEA con un factor 1. Luego sería live pisos típicos, por decir, cuando crea la carga, 0.50. Y tenemos que crear un live, una carga viva para azotea, y le pondría 0.25. Esto sería para una edificación tipo A y B. Así es como se declararía en esta parte de acá. Y activar solamente esta opción de acá. ¿Qué más? Ya tenemos esos pasos. Luego definimos lo que es los modos de vibraciones. Algunos siempre se aconseja que acá sean 3 modos. Sean 3 modos por el número de pisos. Pero ¿qué pasaría si tenemos edificaciones de 3 pisos? Serían 9 modos. Y el programa nos recomienda, porque a veces de estructuración, de acuerdo a la arquitectura, siempre usar un 12, mínimo 12, y después se aplica, por ejemplo, para 5 pisos, 3 por 5, 15. Variaríamos acá 15. Luego acá tenemos lo que son el análisis tipo Einstein, y también hay vectores Riggs, pero ese ya es un poco otro tipo de análisis, por decirlo. Cuando a veces no se capta toda la masa sísmica en el análisis, de acuerdo a los modos de vibración, se utilizan lo que son vectores Riggs. Luego de definir los modos, se hacen los casos de carga dinámica. Acá tú vas a hacer tu análisis dinámico en X, análisis dinámico en Y, en lowercase. Entras en lowercase, defines y le creas un nombre dinámico en X. Luego dinámico en X, ya tú acá despliega la opción response y acá ya tú agregas el factor R. Como yo lo creé con factor R1 y para X la dirección 1, y acá por defecto te viene lo que es el valor de la gravedad que tenemos acá, que sería 9.867, y lo dividimos entre el factor R, que sería irregularidad por todo esto. Por eso en ese caso también podemos ponerle irregularidad 1, 1, y luego tenemos estos de acá, nos da un valor de 1.635, el cual es colocado acá. Y por eso es que cualquier cambio que harías acá, solamente lo harías acá. Ya te evitarías volver a crear todo el paso, todo desde el paso 1. Claro, y luego tenemos que entrar acá a Modify y vamos a activar esta opción de acá. Vamos a poner 0.05, que nos da la norma que se realiza un análisis de acuerdo a una excentricidad del 5%. Y le damos solamente OK, OK, y estaría definido para el X. Para el Y haríamos lo mismo, pero solamente variaríamos en este lado de acá. Sería dirección U2. Y eso es lo que sería hasta el momento.
Luego vamos a crear los casos. Hacemos lo mismo que ya hemos hecho para dinámico en X y Y. Y acá vamos a hacer R1, la misma dirección. Dejamos esto acá y acá le ponemos una escala de factor, el cual va a ser de acuerdo a esto. Si la edificación es regular o irregular, tú puedes hacer un chequeo así, por decirlo rápido, sin tanto pulir tu modelo. Podría decirse al ojo, si tu edificio es irregular de una forma extraña, tú lo consideras irregular 0.85 o regular 0.75 y lo multiplicas por el R, que en este caso sería 0.75, considerando regular. A ver, sería 0.75, el R que utilizamos es 1 por la gravedad 9.8067 y nos da este valor de acá, 7.3575. Lo mismo para el drift en Y. Pero si sabemos que hemos considerado que en la dirección larga siempre va a ir lo que son muros de albañilería, en la dirección Y va a ser muy rígido. También la única forma que solamente sería verificar en la dirección corta, o a modo de práctica tenían que verificar los dos, pero al final, conforme van viendo ustedes número, solamente se van a dar cuenta que es necesario verificar en la dirección corta porque no tiene mucha rigidez. Y después de realizar esto, así automáticamente ya pueden ver sus derivas. También tenemos que definir lo que es un diafragma rígido. Definimos acá los diafragmas, uno solo, y asignamos a toda la losa lo que son los diafragmas, para que en ese punto se aplique lo que son la fuerza dinámica. Y luego, para revisar lo que son las derivas, nos vamos en estas opciones: Display, Story Response Blocks, Drift, que son las derivas, y buscamos Max Story Drift, y acá buscamos los casos Drift en X, o también si podríamos Drift en Y, y acá vemos, por ejemplo, si nosotros ponemos Drift en X, lo que va a mandar es el color azul. Si nosotros poniéramos Drift en Y, nos va a mandar el color rojo. Tener en cuenta eso. Y acá nosotros podríamos ver pues más o menos cuánto es el valor. Estamos en menor a 7 por 1000, tanto cumple. Pero la recomendación es que se debe controlar a menor a 5 por 1000, ya que sabemos que la albañilería sufre daño. Acá también hay una aclaración que dice: la verificación rápida, la deriva no depende del R, porque la deriva en sí solamente es un número. Es un número nomás, la deriva es un número. Como sabemos que es, como se dijo antes, 0.75R. Supongamos que tenemos acá un edificio, un pórtico, ¿ya? Y se desplazó a la derecha, por decirlo. Se desplazó a la derecha, este punto ahora está acá, este punto ahora está acá, este punto ahora está acá, por decirlo, y sería más o menos así, ¿no? Como se muestra a la parte derecha. Tenemos acá un desplazamiento 1, un desplazamiento 2, y esta partecita de acá es un desplazamiento relativo. Es cuánto se desplazó el piso 2 de acuerdo al piso 1. Y como ya dijimos que la deriva es 0.75R o 0.85R de acuerdo a la irregularidad, sería también lo mismo para acá, R o 0.85R. Ya tenemos, por ejemplo, lo que es el desplazamiento de cada uno. Hasta acá estaría en función de R. Sacamos el desplazamiento y entre la altura, porque al final lo que es la deriva es el desplazamiento entre la altura, los R se van a terminar simplificando, y por eso que no depende del R, sino más que todo si la edificación es regular o irregular. Eso es lo que deben tener en cuenta. Luego tenemos que hacer el factor de escalamiento. Por lo tanto, haremos acá lo que es Define Line Patterns, en caso EQX o EQY, que serían los casos estáticos,
Y acá tenemos más o menos. Para X activamos la excentricidad 0.5. Para Y también activamos la excentricidad. Y acá tenemos un factor de C, que no es el factor de C de amplificación sísmica, sino este factor de C se refiere a esto. Sabemos la cortante es igual al sux por el peso. A ver. Entre el R. Lo que es este valor de C es esta expresión. Sux por S sobre entre el R es este valor de acá. Ese es el C. Y el K es lo que se calcula de acuerdo a la expresión que se mostró en función al periodo. Y es por eso que tienes un C y un C acá. Y en función de eso, y después voy a explicar cómo es que se escala, por lo cual les voy a presentar yo lo que es un Excel para el caso que estamos trabajando, y en función de eso ustedes puedan adaptar. Quizá les voy a dejar un modelo para que ustedes hagan el mismo procedimiento y se familiaricen. Ya lo que sería análisis sísmico ya sería todo lo que es ya la parte más importante o la parte más tediosa. Después de eso solamente viene lo que es diseño, es ingresar datos, verificar y como podría decirse acá o hasta el capítulo de acá análisis sísmico es lo que se basa toda la parte tediosa y complicada, más trabajosa. Espero se haya entendido, en el cual ha sido una explicación rápida para ahorrar tiempo. Cualquier consulta me pueden escribir, y el siguiente video va a ser con los mismos pasos, pero ya de una forma más rápida, porque estos pasos de acá ustedes deben aprenderse, pues les he puesto acá bien especificado cómo es que se tiene que hacer, y ya en función de eso ya algunas cosas más que voy a agregar en el otro video, por ejemplo cómo verificar el sistema estructural que se hace en el propio software y solamente ingresar datos en el otro. Ya con eso quedaría todo lo que es análisis sísmico. Y bueno, espero se haya entendido. Muchas gracias.